Sí, profe, ya. Listo. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar rápidamente de lo que es el tejido nervioso. Aparte del tejido nervioso, vamos a hablar un poco de potencial de membrana y si nos queda el tiempo, vamos a hablar de placa neuromuscular. Ok, creo que Laura ya les hizo llegar a ustedes el contenido programático. Aún no están editadas las fechas, pero más o menos eso es todos los temas que vamos a ver durante este curso, ¿ok? Antes de que se me olvide, ¿están de acuerdo todos entonces de que empecemos las clases todos los lunes a las 6? Sí, señora, profe. Por mi parte, sí, profe. Nadie Claro. tiene clase, nada. Es que salimos mucho más temprano. Pues creo que un compañero había dicho que no podía en el grupo, pero no sé por qué razón. Bueno, cualquier cosa me avisan. ¿Todos ya escribieron en el grupo? En el grupo B, en el chat. Bueno, entonces, la unidad funcional del sistema nervioso, tanto central como periférico, se llama neurona. La neurona tiene un tamaño aproximado de 350 micras a 5 o 8 micras, dependiendo pues de la neurona que estemos hablando. ¿Listo? Bueno, hay diferentes neuronas, hay neuronas que literalmente parecen una estrella, por eso las llamamos neuronas estrelladas. Hay neuronas muy típicas como esta que estamos viendo acá, que son las Golgi tipo 1, de las neuronas multipolares. Hay neuronas bipolares, que son las neuronas que encontramos en la retina, que también encontramos en el ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Y pues varían en tamaño, en forma, pero pues a grandes rasgos así más o menos se ve una neurona. En este caso sería una neurona del sistema nervioso central, o también podemos pensar en neuronas de la corteza cerebral específicamente. ¿Listo? Tienen un cuerpo celular en donde están ubicadas las diferentes organelas, donde encontramos un núcleo, pero este núcleo tiene unas características específicas en las neuronas adultas, un nucleolo y pues todas las organelas que encontramos en una célula común y corriente, solo que acaban a tener de pronto unos nombres más específicos. Vamos a encontrar un cono axonómico que va a unir la parte terminal del cuerpo de la neurona con el axón, unas dendritas terminales, o una parte axonómica terminal, y unas dendritas ubicadas en el cuerpo neuronal. ¿Ok? Entonces tenemos un cuerpo, un axón y unas dendritas. Eso a grandes rasgos, así se ve una neurona o así es la estructura normal de una neurona. Recuerden, hay neuronas que solo tienen dendritas, hay neuronas que tienen un axón un poco más corto, hay neuronas que tienen dos prolongaciones axonómicas, que son las neuronas bipolares específicamente, una prolongación que va hacia el sistema nervioso central y una prolongación que va hacia la periferia, o una prolongación pues que se une con la médula espinal. Y formarían las neuronas de primer orden. ¿Listo? El axón tiende a ser único, puede ser largo o puede ser corto, lo que hablábamos ahorita. El tejido nervioso o el sistema nervioso está conformado solo por neuronas, que son la unidad funcional. Pero también tenemos otro tipo de células que se encargan de sostener, de proteger de alguna forma, ya sean las células del sistema nervioso central como las células del sistema nervioso periférico. Esa es una neurona típica, la que estamos viendo ahí, con un cuerpo neuronal, dendritas, un axón y una parte terminal axonómica. Bueno, las neuronas unipolares. Las neuronas unipolares tienen un único cuerpo neuronal y un único axón que se puede bifurcar.
y que van a formar de alguna forma una prolongación de ese mismo cuerpo, de ese mismo axón, ¿ok? Esta parte de acá es lo que vamos a llamar el cono axonómico, donde ya no encontramos suficientes organelas, y es como el inicio o la transición de citoplasma del cuerpo neural, del cuerpo de la neurona, a citoplasma del axón. Estas son las neuronas bipolares, las encontramos abundantes en la retina, son las células bipolares de la retina que van a tener unas prolongaciones que van a estar en contacto con la retina y unas prolongaciones que van a estar hacia atrás, que van a estar en contacto de alguna forma con el nervio óptico y van a transmitir la información. Estas neuronas también las encontramos en el ganglio sensitivo dorsal o el ganglio de la raíz dorsal, porque tienen una prolongación larguísima que va, supongamos, hasta el dedo pequeño del pie y llega a su respectivo nivel medular que recepciona la sensibilidad del dedo gordo del pie, y tiene otra prolongación que va a entrar por la raíz posterior al cuerno posterior de la médula espinal para hacer sinapsis con la neurona, pues que tenga que hacer sinapsis, ¿sí? Ya estemos hablando de propiocepción, de tacto solamente, de temperatura, de dolor, en fin. Pero la mayoría de las neuronas, o por no decir todas las neuronas sensitivas, tienen esta conformación. Esta neuronita o este cuerpo neural lo vamos a encontrar en el ganglio, en el núcleo, pues, en el núcleo no, perdón, en el ganglio. Ahí va a estar el cuerpo y las prolongaciones van a estar o hacia la periferia o haciendo sinapsis con la médula espinal. Y la última, la neurona multipolar, el ejemplo que tenemos más de ella, pues es las neuronas tipo Golgi o Golgi tipo 1, que son así, con un cuerpo celular bastante prominente y un axón bastante largo. Ellas son bastante grandes, las Golgi tipo 2 son un poquito más pequeñas, y digamos que no tienen un axón tan alto y parecen una estrellita, por eso de alguna forma las vamos a llamar las estrelladas. ¿Qué funciones tienen las neuronas? Alguien que me cuente. Profe, ellas se Transmitir encargan. impulsos. Vías de impulsos nerviosos, profe. ¿Alguien iba a hablar? Sí, era yo, profe, iba a decir eso. ¿Y qué más funciones tiene? Recibir estímulos. Recibir estímulos. Pero, por ejemplo, denme ejemplos. ¿Las neuronas de la médula espinal tienen la misma función que las neuronas de la corteza? No, profe, hay tipos de neuronas, como por ejemplo las neuronas motoras, de que conectan con los músculos. Exactamente, como las neuronas sensitivas o las interneuronas o las neuronas que están en el cerebro. También son constitutivas de la masa encefálica. Y es más, cuando empezamos a perder tejido neuronal, empezamos a perder neuronas que luego van a ser reemplazadas por tejido fibroso, pues, en este caso murieron. Y pues como ya sabemos, las neuronas son únicas e irrepetibles. Si una neurona muere, no hay forma de reemplazarla. Profe, Señor. con respecto a eso quería preguntarle entonces qué vendría siendo la neurogenia. Es que hay varios términos, ¿sí? Neurogénesis, neurogenia o pues otro término como la plasticidad neuronal o neural. Y todas, la mayoría hacen referencia a que se puede o se ha llegado a establecer o a investigar que hay neuronas que sí se pueden seguir replicando o duplicando posterior a su madurez, pero son muy mínimas. Las neuronas que se han visto que se pueden, que podemos tener más neuronas son las neuronas hipocampales. De alguna forma la plasticidad neural hace que neuronas que no tenían determinada función empiecen a tener esa función porque la vecina falta, ¿sí? Pero a grandes rasgos y en términos generales, neurona que se pierde
neurona que no vamos a recuperar. Por eso es que es pues tan importante cuidar nuestra masa encefálica y mantener hábitos saludables, porque la simple hipertensión puede empezar a producir pequeños muertes o lo que nosotros llamamos infartos lacunares, que más tarde se van a traducir en pérdida de memoria a largo plazo, en olvidos, en amnesias, ya sea anterógradas del presente o retrógradas del pasado, cambios en el comportamiento, bueno, muchas cosas. Pero también pues es importante saber que a veces personas con infartos cerebrales bastante grandes pueden llegar a recuperar su movilidad porque de alguna forma la estimulación continua de algunas secciones cerebrales hace que podamos recuperar. No pensando pues en que en que la neurona que se murió esté viva nuevamente o algo así, sino que las neuronas que están al ladito pueden empezar a crear de alguna forma nuevas interconexiones para crear determinadas funciones, que es también, supongamos, en lo que pasa en los niños con epilepsia, que a veces estas epilepsias malignas que no se pueden manejar con ningún anticonvulsivante, lo que hacemos es hacer muchas veces recesiones completas de algún lóbulo cerebral o recesión completa de un hemisferio cerebral en una vida relativamente normal. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Es que yo, pues, hace rato había leído algo acerca de que las neuronas como que hayan hecho un estudio o algo y que sí se podían como regenerar. O sea, pero pues no estoy seguro de eso. Pero estudios acerca de qué específicamente. Porque es que hay estudios que dicen que las personas con traumas raquimedulares, si se les implanta células madre, pueden llegar a formar nuevas conexiones neurales. Pero, supongamos pacientes que han tenido daños corticales extensos arriba, no. Las que sí se siguen, pues de alguna forma duplicando, son las que te digo, del hipocampo, pero que recuerden que el hipocampo está asociado a la memoria, y la memoria es algo que ejercitamos todo el tiempo. Específicamente, ¿en qué lo habías leído? No, profe, es que no me acuerdo, es que era una noticia que habían dado como que de que las neuronas sí podrían como regenerarse o algo así, pero no estoy seguro en cuanto a eso. Creo que era de la médula espinal, profe. Yo también había visto algo de eso. Pero es más como en ensayos y en estudios experimentales, y lo que te digo, o sea, se les implanta células madre o células pluripotenciales, y pues obviamente la mayoría de tejidos derivan de las células madre. Entonces, pues si implanto células madre al lado de tejido neuronal y programadas para convertirse en neuronas, pues de alguna forma se van a convertir en neuronas y pueden crear algún tipo de red neuronal. Son muy pocos casos realmente los que se han visto en los que funcione, pero pues todo está en estudios y en la ciencia nunca nada está dicho. Todo el tiempo siempre hay algo que cambia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, claros, hasta acá? Sí, hasta ahora, claro, por mi parte. Bueno, Sí, profe. acá podemos ver unas celulitas que llamamos las células de Purkinje. Son células grandes, son células multipolares, con un cuerpo neuronal bastante grande y un axón largo y sus prolongaciones dendríticas. Estas son las que llamaríamos las neuronas Golgi tipo 1. Neuronas multipolares en una subdivisión de Golgi tipo 1. Estas las encontramos en la corteza cerebral. En la corteza cerebelosa, perdón.
Acá vemos una microfotografía de algunas células Golgi tipo 2, que son las que le decía que son como estrellitas, pero que siguen teniendo esa conformación de cuerpo neuronal, axón y dendritas. Las Golgi tipo 1 claramente son más grandes, un cuerpo bastante definido y un axón bastante prolongado. Generalmente sus axones son muy largos porque atraviesan más de una capa celular de la corteza, ya sea cerebral o cerebelosa. Estas son las de acá. Todas estas que vemos acá son células multipolares. Recuerden que hablábamos de unipolar, bipolar y multipolar. En este caso todas son células multipolares, pero con diferentes formas. La primera es una motoneurona inferior de la médula espinal. O sea, es la neurona que sale de los cuernos o de las astas anteriores de la médula espinal y va al músculo efector. Son redondeaditas y el cuerpo los encontramos en la médula y la prolongación axonómica es lo que va a formar el nervio espinal que se va a unir con el nervio sensitivo. ¿Ok? Esta neurona que vemos acá obviamente tiene forma de pirámide, entonces la vamos a llamar neurona piramidal y hace parte pues de la misma vía motora, pero se encuentra en la corteza. Es la motoneurona superior, que sale de la corteza primaria motora, atraviesa la cápsula radiada, perdón, la corona radiada, cápsula interna, baja por, pues atraviesa mesencéfalo, puente, bulbo, se cruzan las pirámides, las vías medulares las vamos a ver la próxima clase, se cruzan las pirámides y pues va a conformar la vía piramidal hasta que hace sinapsis en la médula espinal con una interneurona y luego con la motoneurona inferior. Piramidal por la forma de pirámide y la motoneurona es bastante redondita. Y acá tenemos una célula de Purkinje. Esta célula sigue siendo una Golgi tipo 1, pero la encontramos en la corteza cerebelosa y va a conformar la capa de células de Purkinje, que cuando veamos cerebelo la vamos a entender un poco más. Estas siguen siendo neuronas multipolares. Estas dos las encontramos en la corteza cerebelosa, unas hacen parte o conforman toda la capa de las células estrelladas y de las células de la granulosa. Este es en resumen lo que vamos a ver o el tipo de neuronas que vamos a encontrar en el sistema nervioso y dependiendo pues de qué, dependiendo pues del sector, del lugar o de la estructura en la que la encontremos, pues va a tener un nombre en específico. ¿Ok? Bueno, acá vemos una muy bonita microfotografía. Vemos un núcleo redondeado con un nucleolo, completamente compacto, y aparte de que está compacto, pues pinta muy bien, tinciona muy bien, porque su tinción se basa en buscar RNA. ¿Listo? Con un cuerpo neuronal bastante definido y pues con sus dendritas en este caso terminales. Algo para hablar importante de acá es las organelas. Vamos a hablar un poquito de las organelas. Como en toda célula vamos a tener mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, vamos a tener lisosomas, una membrana nuclear, un núcleo y un nucleolo. ¿Qué pasa en el núcleo? Como estas ya son células maduras, por decirlo de alguna forma, ya son células adultas, no van a necesitar replicarse, ¿cierto? Porque se supone que las neuronas no se dividen. Entonces, ¿qué va a pasar con el ADN? No está compacto, no está organizado, sino que está completamente suelto y laxo, porque la neurona todo el tiempo va a estar necesitando de alguna forma
tener todos los genes a la mano para poder producir proteínas de su membrana, de su citoplasma, para producir el neurotransmisor pues que sea propio de ella. Y pues si tenemos un nucleolo bastante compacto, porque todo el tiempo va a estar activo, va a estar trabajando y va a estar pues de alguna forma sintetizando RNA. O bueno, actuando en toda la cascada pues de la traducción del ADN, y pues necesitamos además que otros organelos como estos que vemos pegaditos acá, ya sea el retículo endoplasmático rugoso o el retículo endoplasmático liso, esté ahí juntito pues, para la producción de las diferentes proteínas que vayamos a necesitar. Además, porque el cuerpo neuronal es quien se encarga de la producción de absolutamente todo. El axón no tiene retículo endoplasmático ni liso ni rugoso ni aparato de Golgi, pues, para encargarse de producir lo que necesita, sino que todo se va a dar por medio de transporte. Lo que produzcamos en el cuerpo neuronal es lo que vamos a enviar al axón. Y recuerden que hay axones que son muy cortitos, como hay axones que son muy largos. Imagínense un axón que nace en el dedo pequeñito del pie, que tiene que viajar por toda la pierna, el muslo, atraviesa pues todo el plexo sacro y llega a una raíz nerviosa lumbar o sacra. Tuvo que viajar muchísimo y él no se encarga de producir absolutamente nada, todo lo hace su cuerpo neuronal. Entonces se deben transportar todas las sustancias desde el cuerpo neuronal hasta el axón. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá? Sí, señora. Bueno, hay unos granulitos pequeñitos que vamos a llamar los cuerpos de Niels. Los cuerpos de Niels es retículo endoplasmático rugoso y tiene una connotación bastante interesante en el sentido que cuando la neurona está sufriendo algún tipo de deterioro, o está envejeciendo, o se está dañando por algún tipo de agente externo, o está sucediendo una isquemia, una hemorragia, edema, bueno, lo que sea que esté deteriorando la neurona, estos cuerpos de Niels se van a disponer en toda la periferia del citoplasma y le dan una idea al patólogo o al que está estudiando este tejido de que algo estaba ocurriendo o que algo pasó que hizo que envejecieran más rápido de lo normal. Algo importante que se me olvidaba comentarles, y es que la membrana nuclear no está tan compacta. Sus neuroporos o sus poros se encuentran bastante abiertos, no son tan compactos porque pues obviamente el transporte entre el núcleo y el citoplasma es bastante activo todo el tiempo. Las neuronas tienen muchísimas mitocondrias. Y es que las neuronas o el tejido neuronal necesita de muchísima azúcar y de muchísima energía para poder funcionar. Por eso es que muchas veces nos sentimos lentos, nos sentimos cansados cuando no hemos comido muy bien y el proceso de aprendizaje o simplemente el proceso de atención se va a ver bastante enlentecido porque no hay suficiente glucosa. Además, un dato importante, chicos, desde que nos despertamos, desde que abrimos los ojos, pues a la hora en la que nos despertemos, nuestro cerebro va a necesitar glucosa, ¿cierto? Si no desayunamos, pues vamos a sacar glucógeno hepático, glucógeno muscular para producir glucosa y pues llevarlo a los tejidos que más lo necesiten y en este caso al tejido neuronal. ¿Qué sucede cuando ustedes trasnochan 2 días seguidos? Profe, pues ¿No tenemos la suficiente energía? sí. Profe, lo Las que pasa es que neuronas- siente uno como fatigado, como si se fuera a enfermar. Pues a mí personalmente me pasa como si de verdad me fuera a dar gripe o algo así. O sea, me siento que me duele todo, que la verdad no me Pero tú no concentro. dejas de comer, ¿cierto? No, no, señora. No Nunca. dejas de tomar agua. No. No, profe. Pero ¿por qué creen que el procesamiento cerebral no es igual?
Profe, yo creo que sé por qué. Porque una vez leí sobre eso, y es que nosotros durante el día recogemos muchos impulsos y ¿cómo es que se llama eso? Como lo que captan los órganos sensoriales, Estímulos. Eso, sí, gracias. Nosotros durante el día recibimos muchos estímulos y pues eso en nuestro cerebro pues se procesa. Y durante el día se van acumulando todos esos estímulos y de cierta forma como que se sobrecargan las neuronas y todo lo que han recibido durante el día. Entonces, mientras nosotros dormimos, es que el cerebro como de cierta forma se drena y suelta todo eso que recogió durante el día y se prepara para iniciar un nuevo día. Por eso es que cuando nos trasnochamos, nos sentimos cansados porque el cerebro ya siente que no puede recibir o que no recibe bien los estímulos y por eso es que estamos distraídos, por eso es que nos hablan y como que no captamos bien, que nos dicen algo y no entendemos bien, pues es por eso que le digo yo. Sí, también las neuronas descansan cuando nosotros descansamos, cuando dormimos, así lo que decía Lau, ellas recogen esos desechos en el citoplasma y cuando dormimos es cuando los sacan. No solo los eliminan, recuerden que hay un proceso de oxidación, las neuronas pues también se oxidan, ¿sí? Y necesitamos unas reservas energéticas, ¿sí? Si todo funciona con glucosa. Si no dormimos, o bueno, como ustedes lo llaman, si las neuronas no descansan, si no entran en un estado de reposo en medio del sueño REM, perdón, pues en las fases del ciclo del sueño, pues en el sueño no REM y en el sueño REM, no tenemos nuevos depósitos de glucosa para la siguiente jornada. Por eso es que específicamente se siente uno cansado. No físicamente, sino mentalmente. El sueño se hizo para que las neuronas descansen, no el cuerpo. El cuerpo puede descansar en reposo. Corres 3, 4 kilómetros, te sientas, tomas agua y descansas. Así descansan los músculos, pero el cerebro solo descansa durmiendo. Y entre más complicado, no, complejo es el ser vivo, pues entre más conexiones neuronales tenga y entre más compleja sea su corteza, va a necesitar más horas de sueño. Ok, entonces todo el trabajo que hicieron las mitocondrias y todo el estrés oxidativo que se dio durante el día o la vigilia, para no hablar del día, porque hay personas que duermen de día y trabajan de noche, pero para el momento en el que el cerebro está despierto y se dio todo el metabolismo y todo el estrés oxidativo, se debe recuperar de alguna forma y se recupera durmiendo, eliminando y obviamente los desechos, en realidad reciclando de alguna forma, porque recuerden que el cuerpo recicla. Obviamente, si algo no es completamente del cuerpo y hay que eliminarlo, pues obviamente todo el sistema de la barrera hematoencefálica va a coger y va a desecharlo y lo va a llevar por toda la vía sanguínea y lo vamos a filtrar en el riñón y lo vamos a orinar. Sí, pero de alguna forma ella vuelve a reciclar algunos elementos que utilizó y aparte de eso, crear sus nuevas reservas de glucosa que las va a necesitar para el siguiente momento en el que el cerebro esté activo y todas las funciones neurales superiores pues estén activas nuevamente. ¿Ok? De alguna forma no es que las neuronas entren en un completo reposo, ¿sí? No es que duerman mientras dormimos, pero sí entran en un estado como de menor funcionamiento. Y mientras dormimos, ellas se dedican a reciclar nuevamente, a hacer sus reservas energéticas, a desechar lo que tengan que desechar y a repararse cuando necesiten reparar algo. ¿Ok? Y sobre todo, pues las neuronas del hipocampo a reforzar el aprendizaje. ¿Sí? Si estamos utilizando la memoria de trabajo, pues a reforzar la memoria de trabajo para aprender.
¿Listo? Lo que les decía, el aprendizaje está asociado a los dos tipos de sueño. Un aprendizaje se fortalece o se cimienta con el sueño no REM y otro tipo de aprendizaje con el sueño REM. Tareita para la próxima clase, por favor. ¿Qué tipo de memoria afianzamos con el sueño REM y qué tipo de memoria con el sueño no REM? Y pues qué explicaciones hay para cada tipo de memoria, ¿sí? Y también, ¿qué tipos de enfermedades están asociadas a la falta de sueño? ¿Listo? Bueno. Este es el resumen de los diferentes organelos que contienen las neuronas y este cuadrito pues nos muestra qué funciones tienen y dónde las encontramos. Lo que les decía, chicos, el axón no tiene retículo endoplasmático, entonces no puede de alguna forma empaquetar y producir proteínas. Entonces todas las proteínas que se necesiten van a ser producidas en el cuerpo neuronal y van a ser transportadas al axón. Esto aplica para los neurotransmisores. Entonces, ¿qué sucede con algunos neurotransmisores? Lo que va a pasar es que los vamos a encapsular en pequeños sacos y los vamos a mover hasta la parte terminal del axón, donde se va a liberar determinado neurotransmisor dependiendo de la neurona que estemos estudiando. ¿Listo? ¿Por qué los neurotransmisores son importantes? Porque por medio de los neurotransmisores es que se da la sinapsis. Y por medio de los neurotransmisores es que hacemos la comunicación entre las diferentes neuronas. Entonces tenemos neurotransmisores excitatorios y tenemos neurotransmisores inhibitorios. Y esos neurotransmisores se van a comportar como excitatorios o inhibitorios dependiendo de la estructura cerebral de la que estemos hablando. ¿Ok? Siguiente tareita. ¿Qué neurotransmisores encontramos y cuáles se comportan como excitatorios y cuáles se comportan como inhibitorios? Hay unos que son excitatorios por excelencia y hay otros que son inhibitorios por excelencia. ¿Y en qué células encontramos pues estos neurotransmisores? Obviamente, ¿sí? Las neuronas y sobre todo en qué estructuras. Si vamos a hablar de neuronas dopaminérgicas, les estoy colocando un ejemplo, pues me van a nombrar las neuronas productoras de dopamina que la vamos a encontrar en la sustancia negra. ¿Y dónde está la sustancia negra? Me van a decir dónde se ubica la sustancia negra. ¿Listo? ¿Entendida esa parte de la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Señora, Bueno. Ahora vamos a hablar de la comunicación neuronal, de la comunicación entre neuronas, ya sea por medio de los transmisores, que este es el fin de la sinapsis, y cómo se da. Chicos, pero acá quiero que me ayuden. ¿Qué leyeron? Cuéntenme. Profe, yo puedo hablar. Claro que sí. Nos hablan de la membrana y de la membrana de la neurona y su potencial de acción, en el cual nos dice que en un estado normal la neurona tiene una carga negativa en su interior y una carga positiva en su exterior. Para comenzar el potencial de acción se necesita pasar a la inversa, un estado de positivo interno gracias al paso de sodio al interior de la membrana por medio de la membrana, en el cual también actúa el calcio. Al bajar el calcio, aumenta los niveles de sodio en la célula y esto permite que se cambien los polos dentro y afuera de la célula. Entonces, el potencial de acción se activa cuando esta célula pasa a su interior a ser positivo. Y este potencial de acción se va transportando a través de toda la célula, empezando desde un lado en el cual le llaman ahí no me acuerdo, nodos. Y de aquí en adelante se empiezan a ver los cambios del potencial de acción, o sea, la transmisión del impulso.
Este tipo de potencial también nos explica que se va a una ley que dice todo o nada, en el cual nos explican que en las líneas que vemos ahí como en el gráfico, cuando se aumenta, el -80 es el estado normal de la célula, y cuando se aumenta es un estado de despolarización, que es lo que se busca para conseguir el potencial de acción. Al pasar de esa línea y llegar hacia arriba, normalmente llegan a un estado de 30 MB. Ese estado de 30 MB es el estado de despolarización y acción de potencial que necesita la neurona para conseguir la sinapsis. Si no se llega a ese estado, no se consigue ese sinapsis. Después de subir, esta vuelve a bajar y esto se considera repolarización, que es cuando llega al punto normal otra vez. Y a la línea normal, si baja más de -80, es una hiperpolarización, que es normal cuando ocurren bastantes sinapsis al mismo tiempo. Y se llega a un entorno en que la célula necesita descansar. Ok, ¿claro hasta acá? Bueno. Tú nos diste un excelente resumen de lo que pasa en la membrana y su potencial de acción. Vamos a recapitularlo un poquito. Primero, vamos a hablar de dos electrolitos importantes en todo este cuento. Estos dos electrolitos, bueno, en realidad son tres, pero pues digamos que inicialmente vamos a hablar de dos, del sodio y del potasio. ¿El sodio es más abundante intra o extracelular? Extracelular. Extracelular. ¿Y el potasio? Intracelular. O sea que en un estado basal, en un estado normal, por decirlo de alguna forma, tenemos más sodio afuera y más potasio adentro. ¿Esto qué hace? Que la membrana sea más positiva afuera, o pues su entorno extracelular sea más positivo y su entorno intracelular sea negativo, ¿cierto? Una membrana en reposo tiene un voltaje aproximado de -80 milivoltios. Es una membrana potencialmente excitable. Si yo tengo una membrana de -80, cualquier estímulo externo va a poder despolarizarla. ¿Listo? ¿Qué sucede? Llegó un estímulo. Pongámosle un nombre a ese estímulo, el que ustedes quieran. Vasodilatación. Dolor. Me iba caminando descalzo y pisé una puntillita en el dedito gordo del pie. Entonces mi membrana estaba en reposo, ¿cierto? Y este estímulo fue el dolor. ¿Qué sucede en esa porción de la membrana, por decirlo de alguna forma? Y recordemos, se me olvidaba pues mencionarles que es cerca al cuerpo neuronal donde se inicia el proceso de despolarización. La neurona no se empieza a despolarizar a mitad del axón, no, es muy cerca al cono axonal donde se inicia todo este proceso de despolarización, que va siendo progresivo, que va siendo de arriba hacia abajo, por llamarlo de alguna forma, o si vamos a hablar de que el cuerpo neuronal es la cabeza de la neurona, de cefálico hacia caudal. ¿Qué sucede entonces? Este estímulo llamado dolor hace que mi membrana celular, en este caso la membrana del axón, empiece a tener una conformación diferente, porque debo transmitir una información, y esta es la forma en la que yo lo hago. La parte proximal empieza a cambiar su conformación de ser más positiva afuera y negativa adentro a ser negativa afuera y positiva adentro. Por eso el voltaje va a cambiar de -80 y va a ser un pico como este que vemos acá, que va empezando a subir, que va siendo progresivo, que llega aproximadamente a +40 milivoltios. ¿Cómo se da eso? Por la apertura de los canales rápidos de sodio. ¿Qué sucede entonces con el sodio? ¿Para dónde se va ese sodio? ¿Para adentro o para afuera? Entra la célula. Entra en la célula. Interior de la célula. Entra la célula, ¿cierto?
Se abren los canales de sodio y ese sodio empieza a entrar a la célula. Al sodio entrar a la célula es que vamos a evidenciar que el potencial de la membrana está aumentando hacia positivo y se está despolarizando porque se está volviendo negativa en su exterior. Pero estos canales de sodio no se van a quedar abiertos por siempre, ¿sí? Porque o si no la membrana estaría en un estado de despolarización constante y eso tampoco permitiría que el salto o que la despolarización progresiva de la membrana se diera, porque todo el tiempo voy a estar negativo afuera y solo entra sodio, 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 sodio y nos quedaríamos como ahí, en ese estado. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos más o menos a más 30, más 25, hacia más 40, estos canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio. O sea, ¿ahora qué pasa? El sodio sale. El potasio sale. Acuérdense, el sodio está afuera. Abro los canales rápidos de sodio y el sodio empieza a entrar, despolariza la célula. Cuando la célula alcanza su máximo voltaje aproximadamente, cierro los canales de sodio y abro los canales de potasio. ¿El potasio es positivo o negativo? Negativo. Es positivo. El que es negativo es el cloro. El potasio y el sodio y el calcio son positivos. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, si estoy entrando mucho sodio que es positivo y necesito volver a mi estado de reposo, necesito sacar otro ion que también sea positivo, pero no voy a sacar el sodio porque entonces estaría en un movimiento de contracorriente. ¿Qué hago? Empiezo a sacar potasio, porque mi potasio es más abundante adentro y necesito sacarlo hacia el exterior. ¿Esto en qué se traduce? En disminución del voltaje. Empiezo a sacar empiezo a sacar potasio, potasio, potasio y mi voltaje empieza nuevamente a disminuir porque ya dejó de ser negativo afuera y paso a ser positivo afuera. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Listo? Abro canales de sodio, entra sodio, me despolarizo, cierro canales de sodio, abro canales de potasio, saco potasio, me empiezo a hiperpolarizar nuevamente, saco potasio, llego a mi estado de menos 80 y me puedo hiperpolarizar, bajar un poquito el voltaje para que no vuelva a llegar un estímulo y me vuelva a despolarizar, sino me doy un periodo de descanso, por llamarlo de alguna forma. Y ahí no puede suceder nada. Tengo que volver a subir a menos 80 para que se vuelva a dar el estímulo nervioso. ¿Qué sucede, chicos? Que ahí se habla la teoría del todo o nada, ¿sí? Que era lo que nos explicaba, se me olvidó el nombre del compañero con el que estábamos hablando ahorita. Ángel, que era lo que nos explicaba Ángel. Si yo voy en menos 20, menos 30 y llega un estímulo, tengo que volver a mi estado de reposo para volverme a despolarizar. Y tengo un periodo refractario relativo también para volver a entrar como en nuevamente la actividad para poderme despolarizar. Eso es continuo y es fluctuante. Anda como una onda por medio de todo el axón. ¿Sí? ¿Qué sucede? Digamos que, poner un ejemplo gigante. Tengo un axón de 0.1 milímetros. La información va a viajar muy rápido, relativamente, del cuerpo neuronal a la parte terminal del axón. Mide 0.1 milímetros. Pero esa misma información debe viajar por un axón que mide 10 centímetros, para poner algo así, súper gigante en proporción. ¿Cuál va a tener más velocidad? ¿El de 0.1 o el de 10? El de 10 centímetros. ¿Por qué? El de 10 centímetros. Pues, profe, yo leí que mientras más diámetro tenía el axón, más rápido se producía el impulso nervioso. Sí, pero eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? Profe, la velocidad. Profe, eso depende de la mielinización. Por la cantidad de Ajá. mielina. La mielinización es la que depende de la velocidad del impulso nervioso.
Exactamente. Si es un axón en pelotico, créame que el impulso va a viajar muchísimo más rápido en el de 0.1 milímetros a el de 10 centímetros, porque es menos distancia la que debe recorrer mi impulso nervioso. Pero si ese axón está vestidito, bien elegante, así va para su mejor fiesta y se puso su smoking que se llama mielina y tiene muchísimas vainas de mielina, en todo su trayecto su impulso va a ser muchísimo más rápido. Por eso, chicos, les voy a poner un ejemplo para que nunca se les olvide. La sensación de tacto superficial viaja muchísimo más rápido que el dolor. Por eso es que cuando ustedes se machucan un dedito, inmediatamente uno lo que tiende a hacer es hacer un tacto superficial. Y nos cantaban esta canción de chiquitos de sana, sana, colita de rana, sí, a todos nos pasó. Nos caíamos, nos raspábamos y nos generaban algún tipo de tacto superficial cerca al lugar en el que nos golpeábamos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad viaja muchísimo más rápido que el dolor. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Recorre la misma distancia, sí o no? O sea, si yo me estoy tocando superficialmente el segundo dedo de mi mano izquierda, que fue donde me presioné, no es la misma distancia de acá a la raíz nerviosa de dolor y de sensibilidad. ¿Recorre la misma distancia, sí o no? Sí, es la misma. Sí, donde Pero viaja mucho todo se más soba es la rápido. misma. Pero viaja mucho más rápido la sensibilidad que el dolor. Entonces lo que voy a sentir es la sensibilidad superficial mucho más rápido que el dolor. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, como Profe. que esa sensibilidad superficial inhibe más bien como la parte de dolor. Viaja a la misma distancia, pero entra más rápido el tacto superficial porque es mucho más veloz en cuanto a la conducción nerviosa. Son fibras mucho más veloces en la transmisión del impulso nervioso, porque salta mucho más rápido. Eso depende, pues obviamente, del grosor, del tamaño, de muchas cositas que les voy a mostrar más adelante, pero que en general traduce a que la velocidad de conducción es mucho más veloz en las fibras sensitivas que en las fibras de dolor. Profe, ¿esos axones en pelota, como usted les dice, sí hay en el cuerpo o todos están con smoking? ¿Cómo está el nervio óptico? Googleen ahí rapidito. Pues, profe, haciendo un ejemplo, así como lo plantea el libro, pues el libro de Snell, en una de las tablas plantean que las fibras C no poseen mielina, que son las encargadas de los dolores, ya sean profundos o difusos. ¿Y cómo son las fibras de la sensibilidad? ¿A las que estoy haciendo referencia? No, las fibras T son las del dolor. Ujú. ¿Y cómo son las fibras de la sensibilidad superficial, del tacto superficial, de las caricias, pues? Esas tienen que ser mucho más, miren, con más mielina, porque si no, no Sí, viajaría el impulso rápido. están mielinizadas. Uh-huh. Sí, señores. El nervio óptico, ¿lo googlearon? Profe, pues creería yo que según el libro de Bustamante, digamos, los ratones y los conejos son como mucho más lentos en la transmisión de los impulsos nerviosos del nervio óptico. Entonces, pues según eso, pues debe ser menos mielinizado. ¿Y en los humanos? Pues no lo mencionaba, pero como son mamíferos, supongo que funciona igual. Tarea, para que aprendan cositas interesantes. ¿Qué le sucede al nervio óptico cuando tomamos alcohol que no es para ingesta? Sí, ¿qué le sucede a las personas cuando toman trago adulterado? ¿Qué le sucede al nervio óptico y por qué? Eso tiene una razón de ser bastante interesante, que me la van a contar para la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿la puede repetir, por favor?
¿Qué le sucede al nervio óptico cuando tomamos trago adulterado? Chicos, les voy a pedir 2 segunditos porque me dio un poquito de hambre. Como súper rapidito, me dan 5 minutitos. Listo, profe. Si quieren, ustedes también vayan y coman algo. Lo que pasa es que yo no puedo pasar mucho tiempo sin comer porque me da como reflujo o algo raro en el estómago. Y en 10 minutitos nos vemos, 5 minuticos. Coman algo rápido para que estemos pendientes de la clase y ya continuamos. ¿Listo? Les pido disculpas. Listo, profe, gracias.
¿Listo? Te estás dando la pechuga. Pues te la comes ahorita. Mientras se va asando. Yo te doy permiso. Listo. Ay, pero sí, les pido disculpas porque es que, uy, sobre las 7, 6:30, uy, Dios mío, me da un hambre. Ustedes no se pueden llegar a imaginar. Bueno. Entonces, íbamos a hablar de las vainas de mielina, ¿cierto? Este es el cuerpo neuronal. Este es el cono axonómico, que es donde iniciamos o termina el cuerpo neuronal y empieza el axón. Y es ahí la parte más sensible donde se inicia todo este cuento de la despolarización y de la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué sucede? Esta vaina de mielina, aparte de proteger la célula de daños externos, va a hacer que sea completamente impermeable a los cambios entre la entrada de sodio o la salida de potasio. Pues. Eso hace que la célula sea completamente impermeable a cualquier tipo de cambio. Por eso ya no tengo que moverme todo este espacio para llegar acá, sino me despolarizo acá y salto y me despolarizo acá y salto y me despolarizo acá y acá y acá y acá. ¿Por dónde se transmite eso? Obviamente por el interior de la célula, o sea, se va moviendo como el líquido por medio del axón, pero ya no tengo que moverme tanta distancia en despolarización, sino llego al siguiente nódulo y me despolarizo, al siguiente nódulo y me despolarizo, y así sucesivamente hasta que llego hasta la parte terminal de mi axón. Y es ahí donde sucede la magia. Ejemplo, me llamo neurona dopaminérgica. Oh, no, me llamo neurona serotoninérgica, porque la serotonina tiene algo muy chévere que les voy a contar. Entonces, mi nombre es célula serotoninérgica. Voy a producir serotonina, obviamente, que está asociada pues a todo lo que tiene que ver con el bienestar, con el placer y con mantener de alguna forma calmado nuestro sistema límbico. Entonces, esta señora serotonina o a esta neurona le dicen, vea, tiene que liberar serotonina a la siguiente neurona. Entonces, ¿qué sucede? Ya me vuelvo ahí y les explico una cosa. Entonces, ¿qué sucede? Ya se dio toda la transmisión. Ya estoy en la parte final del axón. Estoy en la parte pequeñita en la que el axón tiene las vesículas de neurotransmisor. ¿Qué pasa? Que ese neurotransmisor se va a pegar a mi membrana o al axolema, mi membrana axonómica, para poderse funcionar con la membrana axonómica y liberar el neurotransmisor. ¿Eso cómo se libera? Por varios pasos. Primero, esta vesícula está llena de neurotransmisor y se va empezando a pegar y a unir a mi membrana axonómica. Se va a unir tanto que se va a funcionar para poder liberar ese neurotransmisor. Pero toda esta información está asociada a un muy bonito ion que se llama el calcio. Y vamos a hablar de la calmodulina y de cómo se modifica y cómo se transforma para poder liberar esta vesícula axonómica. Eso lo vamos a dejar de tareita para que ustedes me expliquen un poquito qué sucede con el calcio. El calcio es muy bueno, pero el calcio también es tóxico. Entonces hay cositas interesantes que le pueden llegar a suceder a las células sin mucho calcio. Y si se libera ese calcio, entonces eso también lo vamos a dejar de tarea. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede, chicos? Libero el neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor que libera se llama serotonina. La serotonina necesita dos cosas. Necesita un transportador y necesita un receptor. ¿Para qué les nombro esto? Para que tengan en cuenta algo. Si la serotonina sale solita al espacio sináptico, que se llama este, y no tiene un transportador, la voy a reciclar. Necesito de una proteína transportadora que me lleve la serotonina hasta el receptor de la siguiente célula.
¿Ok? Aló. Entonces, ¿qué sucede? La serotonina se pega a ese transportador y luego se va a unir al receptor serotoninérgico de la siguiente neurona. ¿Qué sucede? Pueden pasar dos cosas. Que no tenga suficientes receptores o que simplemente esté reciclando mis receptores porque hay tanta serotonina que me estimula tanto la neurona que la neurona posináptica lo que hace es reciclar receptores y guardarlos dentro de la membrana para que no se me pegue más serotonina. Profe, tengo una pregunta. Señora. ¿Cómo hace, o sea, las diferentes neuronas para diferenciar qué tipo de estímulo, o sea, necesita? Por ejemplo, la de la serotonina, o si es dopamina, o por ejemplo, cuando es de dolor o de temperatura. ¿Sí me entiende? O sea, como que, ¿cómo hace? Recuerda que no todas las vías son iguales, ¿sí? Las neuronas encargadas de dolor solo funcionan a determinados neurotransmisores, unos que la excitan y otros que la inhiben. Las neuronas dopaminérgicas solo funcionan con dopamina. Lo que pasa es que, supongamos, estamos hablando de los ganglios basales. Me estoy adelantando como un corte completo, pero te voy a poner el ejemplo de la dopamina. Las neuronas dopaminérgicas funcionan y producen dopamina. El centro productor de dopamina se llama la sustancia negra ubicada en el mesencéfalo. Ahí es donde inicia la magia del control de los movimientos musculares no conscientes. Este es todo el sistema extrapiramidal. ¿Qué sucede? Esto genera un eje y un control entre cerebelo, corteza, médula, ¿sí? Pero la dopamina solo va a activar la red gangliobasal, o sea, va a activar sustancia negra, cuerpo caudado, globo pálido, y va a transmitir la información de las conexiones que hay hacia la corteza. Pero la corteza solo va a funcionar con GABA, si necesita que funcione con GABA, porque vamos a inhibir el movimiento. Y ese mismo neurotransmisor, o sea, no es que la dopamina vaya a llegar hasta el cerebelo, ¿sí? Solo van a crear pequeñas conexiones entre algunos lugares para que funcione. Pero entonces yo no necesito inhibir el movimiento, sino necesito que se genere movimiento, entonces voy a activar acetilcolina. Entonces esa misma neurona piramidal de la corteza que necesitábamos inhibirla, la vamos a activar con acetilcolina y la acetilcolina lo que hace es excitarla. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ahí más o menos, pero sí le capté la idea general. Entonces, supongamos, vamos a hablar de la vía que bloquea la sensación de miedo, emociones como ira y todo eso, ¿sí? Amígdala, sistema límbico, corteza prefrontal. Se generó la ira en la amígdala, se activó en el sistema límbico, pero la forma de controlarla es creando serotonina. Entonces, tengo suficiente serotonina y esa serotonina va a actuar tanto tratando de mitigar el fuego de acá, pero viajando a la corteza prefrontal, donde se encuentra el raciocinio y el control, y va a decirle, o sea, cálmate, sí, tienes mucha rabia, pero te vas a calmar. ¿Qué sucede en las personas que no tienen suficiente serotonina? Esa vía se bloquea y solo se va a generar en la amígdala, en el sistema límbico, la activación de la ira. Se bloquea porque no hay receptores, se bloquea porque no hay suficiente serotonina o porque no tenemos transportador de serotonina o simplemente porque no produzco serotonina. Perdón. Entonces, no es que todas las neuronas estén predispuestas a activarse con un mundo de neurotransmisores. No, cada vía tiene un neurotransmisor específico, excitatorio o inhibitorio. ¿Cómo sé en qué momento está el excitatorio o el inhibitorio? Pues todo inicia desde el impulso nervioso, desde lo que yo quiera hacer. Ejemplo, si me chuzo un dedo, ¿debo quitar o no debo quitar la mano? Obvio, profe. Quitarla.
Exactamente, entonces el impulso va a ser excitatorio, de movimiento, pero a la vez el cuerpo va a crear un impulso, después de un tiempo, va a crear un impulso inhibitorio para intentar bloquear el dolor. ¿Sí me hago entender o los confundí un poquito? Profesora, Sí, se entendió, profe. Profe, Ok. yo quería preguntarle si esta creación o esta proliferación de neurotransmisores se da siempre a partir del cerebro o del órgano específico o desde cualquier parte del cuerpo. Depende. Si estamos hablando de sensibilidad, ¿dónde inicia el impulso? Donde pues hubo el contacto. Y si inició en el dedo pequeñito de mi mano, ¿en dónde va a iniciar el impulso? En el dedo pequeño. Dedo. Pero si es un movimiento motor puro, no desencadenado por la sensibilidad, ¿dónde va a iniciar el impulso? En el cerebro. Hay impulsos que van a iniciar en el cerebelo, no en el cerebro. Y hay otros impulsos como el respirar, el que tu corazón funcione, el que tenga movimientos o el que tengas reflejos básicos que inician en el bulbo. Eso ni siquiera va a corteza, inician en el bulbo raquídeo. Y hay otras cosas que se llaman arcorreflejo que inician en la médula. O sea, se da el estímulo a nivel periférico, pero llega a la médula, eso ni siquiera llega a la corteza. Entonces depende. Ese narcorreflejo es como cuando usted lo sienta en una camilla y le pegan con un martillito y se patea. Ese es. El que le hacen al chavo, el chapulín, creo. Chavo. No, no es el de la... Sí, contestó. el que le echan agua. No, que les golpean una rodilla y patean con la otra. ¿No? Ah, ¿Usted bien, sí. el chavo? No, usted no. Sí, eso se llama arco. Ajá, eso se llama arcorreflejo. Es un reflejo que inicia en la periferia, pero que la respuesta se da en la médula. Eso lo vamos a hablar un poquito en vías medulares. Bueno, entonces entendido hasta acá qué es la sinapsis. La sinapsis es la transmisión del impulso nervioso por medio de neurotransmisores. O sea, la neurona que se despolarizó, al final de cuentas, toda esa información la llevó a soltar serotonina en un espacio sináptico, en una brecha sináptica. Y la primera neurona la vamos a llamar la neurona presináptica y la segunda neurona la neurona postsináptica. ¿Qué sucede? Que mi neurona postsináptica es una neurona serotoninérgica. Entonces, ¿ella que tiene que llevar la transmisión? Tiene que llevar la información a la corteza prefrontal, a decirle, bueno, cálmate, toma una decisión, ¿qué vamos a hacer con respecto a determinado estímulo de la ira? Y simplemente lo que hace es, las dendritas receptoras del cuerpo neuronal van a tomar esa información, van a decir, señora serotonina, usted lo que quiere es activarme para que yo dé una respuesta y mi conformación va a cambiar y me voy a empezar a despolarizar en el cono axonómico y voy a pasar de nodo Rambert hasta llevar la información. Y así sucesivamente. Pero si soy una neurona inhibitoria, bueno, si soy un neurotransmisor inhibitorio, lo que voy a decir es, ok, cálmate, o sea, relájate, no te debes despolarizar, ya la información llegó hasta acá y te estoy ordenando que te relajes. Entonces la neurona que hace, toma la información y ya no transmite la información, se queda quietica. A grandes rasgos, para que me entiendan. ¿Claro hasta acá o hay preguntas? Pues, profe, yo realmente tengo una pregunta, pero creo que se sale algo del tema. Señor. O sea, mi pregunta va es si hay ciertas alteraciones, ya sean hereditarias o no, que fluctúen en el proceso sináptico normal, por lo menos, en el que alguna persona sea capaz de procesar el estímulo de la ira, por ejemplo, como se hacía. Sí, los psicópatas, sus neurotransmisores no funcionan muy bien. Las personas con esquizofrenia, que es un trastorno heredado, ellos tienen un bloqueo dopaminérgico bastante importante que les genera alucinaciones y síntomas
negativos y síntomas positivos, pues que no los vamos a tocar acá. La epilepsia no es un trastorno hereditario en algunos casos, pero la epilepsia es un estímulo constante de la corteza cerebral que hace que se den tantas descargas a nivel de la corteza que se transforme en una estimulación compleja, cortical extensa, que hace que la persona pierda el conocimiento y bueno, todo lo que si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un ataque de epilepsia, pues pueden encontrar. ¿Listo? Pero sí hay muchas patologías, ya sean hereditarias o sean adquiridas, que van a de alguna forma bloquear los procesos neurales normales, como un simple infarto. El abuelito que se infartó, le dio un infarto cerebral, quedó sin mover la mano derecha, ahí se generó una cicatriz, ahí se puede generar un punto epiléptico. Y no era epiléptico, pero pues ahora tiene que tomar medicamento para la epilepsia porque de ahí se puede desencadenar convulsiones. La persona que iba en un auto y tuvo un accidente y quedó con una lesión cerebral, ya no se va a volver a generar la transmisión en esa parte de la misma forma. O supongamos, para ponerlo en un caso más grave, era una persona completamente normal, iba en una moto, una cicla, lo que sea, y tuvo una lesión frontal bastante compleja que lesionó toda su corteza prefrontal, toda el área del raciocinio y de la personalidad, y era una persona muy tranquila, completamente social, que después del accidente se transformó en alguien que no sabe controlar la ira y que puede ser peligroso para él o para las demás personas porque no tiene quien controle la ira. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y eso en qué se traduce? Daño neural y obviamente en una mala comunicación entre una neurona y otra, pues que no va a haber una buena fluctuación de neurotransmisores en toda esa vía. Profe, Señor. una pregunta, ya que usted entró en epilepsias. Yo había leído de epilepsias catameniales. ¿Estas, señora? Todo lo que tenga el término catamenial está asociado a la menstruación. O sea que esas epilepsias solo son para mujeres. No se presentan en el caso de hombre, pues están en el ciclo menstrual, pues. Pero hay epilepsias malignas, hay síndromes convulsivos benignos como la convulsión febril, y es que un niño tuvo tan alta la temperatura que sus neuronas no pudieron regular el impulso nervioso y pues que presentaron una convulsión. Profe, ¿es verdad que, por ejemplo, si un niño llega a presentar una fiebre de 40, más o menos de 39 a 40 grados, empieza a convulsionar? Es lo que acabo de decir. Ah, o sea, eso sí. Convulsión febril, pero es un síndrome benigno. Ah, pero no pasa nada. Sí, o... Pues si convulsiona 5 minutos, sí. Pero generalmente esas convulsiones son súper cortitas, los papás se asustan mucho, entonces llevan el bebé o el niño a un centro de salud y se le maneja la temperatura y no vuelven a convulsionar. Profe, y es verdad que pues yo había leído algo de que cuando hay convulsiones como que hay algún daño a las neuronas o algo así, como que están muere la... despolarizadas todo el tiempo, ¿sí? Hazte un cuadro mental y es un grupo de neuronas que se encargan de el movimiento, se despolarizaron por más de 10 minutos y están despolarizadas, y están todo el tiempo en actividad neuronal por 10 minutos. Alguna que otra se va a morir y puede causar alguna lesión de movimiento. Claro, ya entendí. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, chicos. Estas son las diferentes formas en las que se puede dar la sinapsis, ¿sí? De la parte terminal de los axones hacia las dendritas, o un axón único que se va a pegar en la membrana nuclear, en la membrana del cuerpo neuronal. Un axón que se puede unir con la membrana nuclear, pero aparte hay una dendrita por ahí chismosita que se puede pegar y puede generar también una despolarización al tiempo, o hay dendritas asociadas
unas pegaditas a otras en una brecha presináptica muy pequeñita, entonces un neurotransmisor puede pasar la información a otra. Hay sinapsis que se pueden dar del axón hacia la dendrita o de axón a axón. Hay unas que generan como una invaginación o una cápsula que se llaman en espina o una espina dendrítica que se va a incluir dentro de la dendrita terminal o la parte axonómica terminal, y hay unas que van de axón a axón en general. Pero lo más importante que ustedes deben aprender es que la comunicación entre las neuronas se da por medio de la sinapsis. Esa es la forma en la que una neurona se comunica con otra. ¿Listo? Entonces, necesitamos primero neurotransmisores. ¿De qué tipo? Excitatorios o inhibitorios. ¿Cuál? El que quiera, de la vía que estemos hablando, pero lo importante es entenderla. Unas vesículas sinápticas que van a contener ese, de alguna forma, ese neurotransmisor, una modulación de la respuesta, el papel del calcio, que ustedes me van a explicar la próxima clase. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Por qué es tan importante el calcio? Lo que les decía, la función de las membranas y la exocitosis, se necesitan receptores. Ejemplo, si estamos hablando de sistema simpático y estamos hablando de neurotransmisores adrenérgicos, necesitamos receptores adrenérgicos para que pueda darse la información. Si tenemos adrenalina en una célula que no tiene receptores, pues no va a pasar nada. La llave es la adrenalina, pero si no existe una cerradura en la que va a entrar esa llave, pues simplemente no puede abrir la puerta, ¿sí o no? Y la naturaleza de alguna forma es muy sabia, y cuando hay mucha estimulación de un determinado neurotransmisor, empieza a reciclar receptores y los mete dentro de su membrana celular y simplemente dice, usted no viene a molestarme ahorita, yo no voy a expresar receptores en mi membrana celular, por ahora usted no tiene de alguna forma fuerza sobre mí y yo no me voy a activar. Eso sucede mucho cuando usamos algunos medicamentos adrenérgicos, que cuando veamos sistema simpático los vamos a tocar. Vamos a hablar un poquito de farmacología del sistema nervioso. Entonces, eso sucede cuando damos mucho un medicamento, el cuerpo deja de expresar receptores para ese medicamento y ese medicamento deja de funcionar. Esto, a grandes rasgos, es lo que veníamos hablando de cómo funciona el calcio, la calmodulina, y qué pasa con el neurotransmisor. Hay algo interesante con las catecolaminas. Y ya que estamos hablando acá de las catecolaminas, vamos a hablar de una bastante interesante. Bueno, en el grupo de las catecolaminas tenemos la adrenalina. Y es que la adrenalina es cíclica y la adrenalina no necesita transportador. Entonces se va a mantener todo el tiempo activa, activa, activa. ¿Y qué sucede con la acetilcolina? Dependiendo del lugar en el que liberemos la acetilcolina, se va a comportar como transmisor o no tiene ningún papel inhibitorio, pero pues en algunos casos. La acetilcolina necesita receptores de acetilcolina y aparte tiene una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que literalmente es el muñequito de Pac-Man. ¿Ustedes han jugado Pac-Man? Sí, profe. Claro, profe. Bueno, la acetilcolina son los fantasmitas. Y la acetilcolinesterasa, que es la enzima, es el muñequito de Pac-Man. Donde tengamos acetilcolina, inmediatamente se activa y la degrada. Es muy poco el tiempo en el que la acetilcolina está en el espacio presináptico, porque la acetilcolinesterasa está todo el tiempo mirando en qué momento la puedo degradar. Porque la activación de acetilcolina en el tiempo va a generar síndromes muy interesantes que va a hacer que el cuerpo sufra cambios bastante complejos, pero que en estos momentos no lo vamos a hablar. Tenemos una clase específica para hablar de acetilcolina y adrenalina. Bueno, ¿qué sucede?
que hay enfermedades o hay patologías donde la acetilcolinesterasa se desaparece, se esfuma del mapa, la secuestran y deja de tener una función y bueno, pasan cosas súper desastrosas que cuando ustedes como médicos de urgencia se enfrenten a un síndrome colinérgico, van a acordarse de la clase que vamos a tener de sistema simpático y sistema parasimpático. Hay que correr. ¿Claros hasta acá qué es el potencial de acción? ¿Cómo se da la comunicación entre las diferentes neuronas y qué es la sinapsis? Señora. No, que sí está claro. ¿Listo, chicos? Sí, señorita. Acá un pequeño resumen de los diferentes neurotransmisores y sus receptores, pero no les voy a hablar de eso porque esa es tarea de ustedes. Bueno, ¿recuerdan cuando hablábamos de algunas neuronas que decíamos que eran de sostén y no tenían función, ¿cómo decirles? Función neural en transmisión, que hablábamos que eran las células de la neuroglía? Sí, profe. Teníamos dos, bueno, varios, pero en este caso vamos a hablar de los astrocitos o la astroglía. Hay dos, protoplasmáticos y fibrilares. ¿Recuerdan cuál era la función de los protoplasmáticos? Sostener el cuerpo. Sostener el cuerpo. Los fibrilares son los que me le dan como el citoesqueleto, el sostén. Los protoplasmáticos son los que le dan comida a la neurona. Y aparte, hacen o conforman algo que llamamos la barrera hematoencefálica, que está pegadita como al capilar, como al astrocito protoplasmático. Tiene una conexión ahí con las células ependimarias y es los que dicen literalmente qué entra y qué no entra al cerebro. El sistema circulatorio cerebral es un sistema bastante hermético. No todo lo que consumimos, lo que comemos o los alimentos que entran a nuestro cuerpo, nutrientes, bacterias, virus, parásitos, lo que sea, pasan al sistema nervioso. Existe un mecanismo que se llama la barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefálica dice, ok, tienes el peso molecular para entrar al sistema nervioso o no tienes el peso molecular o te reconocí eres un virus y no vas a entrar o bueno, muchas otras cosas. Que también vamos a tener una clase solo para barrera hematoencefálica y líquido cefalorraquídeo. Es simplemente para nombrárselos y mostrárselos. ¿Listo? ¿Qué son los oligodendrocitos? Son los que Los forman encargados de mielinizar la mielinización ¿La mielinización de qué? de los axones. el sistema Del nervioso central. sistema nervioso central. Del sistema nervioso. Del sistema nervioso central. Hay una diferencia acá, y es que mientras una célula de Schwann mieliniza solo una pequeña porción así chiquitita del axón del sistema nervioso periférico, los oligodendrocitos pueden mielinizar muchas partecitas. ¿Ok? Tarea. ¿Qué enfermedades están asociadas a la destrucción de los oligodendrocitos? La enfermedad del Alzheimer, profe. Muy bien. Muy bien. Perdón por Profe, ¿los astrocitos también están relacionados con el Alzheimer? Sí, y hay unas proteínas que también están asociadas con el Alzheimer. Es una teoría bastante compleja acerca del Alzheimer. ¿Y las polineuropatías también? ¿De qué tipo? Creo que la que sé, bueno, de la que tengo contacto creo que es sensitivo motora neuronal axonal. No, si es motora, no, porque ya sería más de las células de Schwann. Exactamente, me encanta que usen la lógica. Pero si estamos hablando de enfermedades bastante complejas y si estamos hablando de polineuropatías, generalmente nos referimos al sistema nervioso periférico.
Si estamos hablando de enfermedades como la esclerosis múltiple, estamos hablando de lesiones en el sistema nervioso central que pueden causar daños motores o sensitivos, pero desde el sistema nervioso central. Eso se diferencia fácilmente con examen físico para saber si es periférico o central, pero sí es interesante que nos vayamos preguntando cosas como esas. Si estamos hablando de daño en las vainas de mielina del sistema nervioso central, hablaríamos de daño en los oligodendrocitos, y si es en el sistema nervioso periférico, hablaríamos de daño en las células de... ¿Cómo se llaman? Schwann. Las Células células de Schwann. Ujú. Muy bien. Hablamos la clase pasada también de la microglía, que es la que se encarga de fagocitar lo que no esté bien. Ella se encarga de cuidar el sistema nervioso, pero hay algo bastante interesante que pasa con la microglía, que es que la microglía se vuelve muy loca cuando hay isquemia. Y quiero que averigüen qué es la necrosis de licuefacción. Eso es un término que ustedes van a ver en patología. Hay necrosis de coagulación, hay necrosis por hipoxia y hay una cosa que se llama necrosis de licuefacción. Es un término que van a utilizar bastante cuando vean patología médica. Y está asociado a la microglía y al calcio. Entonces, ese es otro punto de la tareita, ¿listo? Son pequeñas cositas que ustedes van a ir averiguando que les van a servir. Pero, ¿de qué se encarga? Profe, ¿lo puedes repetir? Necrosis de licuefacción. Vale, gracias. Entonces, la microglía, ¿qué hace? Fagocitar. Fagocita lo que no debería estar ahí, o muchas veces lo que debería estar ahí pero que está dañado, que ya no sirve, pues lo fagocita. Generalmente ellas están dormiditas porque digamos que de alguna forma nuestro sistema nervioso central está bastante protegido de causas o de lesiones externas, pero pues cuando sucede la agresión se activan. ¿Listo? No es como otro tipo de macrófagos, aunque no están asociadas como tal a los macrófagos, pero no es como otro tipo de fagocitosis que se da en el resto del cuerpo, que todo el tiempo están activos, por ejemplo, en el intestino, o sea, ahí todo el tiempo va a estar activa la fagocitosis, porque a veces entran en nuestro cuerpo cosas extrañas que no deberían estar, entonces simplemente las destruyo. En el cerebro ellos están como soldados. Yo muchas veces le digo que como la guardia inglesa, están ahí quieticos esperando en qué momento ataca a alguien para poder activarse. Las células ependimarias. Las células ependimarias son las células, en este caso, que se encuentran ubicadas en el conducto central del epéndimo. Cuando vean esa parte en histología la van a recordar. Son células ciliares que se encargan del movimiento del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hasta toda la médula espinal. Este es el conducto central del epéndimo, así se ve en histología y pues cuando le pongan el parcial, así se va a ver, no tiene otra forma. Y pues también tenemos las células del plexo coroideo pues, que se encargan de la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar del nervio, rápidamente. Hablando de nervio terminamos la clase. ¿Qué es el nervio? El nervio puede tener dos componentes. Generalmente los nervios espinales tienen dos componentes, un componente sensitivo posterior y un componente motor. ¿De qué tipo? ¿O por dónde sale? Anterior. Anterior, profe. Anterior, exactamente. Cada axón, cada ramita axonómica de un determinado cuerpo neuronal va a conformar o va a ser parte de un nervio, porque el nervio tiene muchos axones que van a estar dispuestos de esta manera. Entonces, el axón tiene recubrimiento de vainas de mielina, pero aparte tiene recubrimiento de un endoneuro. Varios paquetitos de fibras axonómicas van a conformar o van a estar cubiertos por el perineuro.
varios paqueticos de perineuro van a conformar un fascículo que es un paquete completico de axones empaquetados, divididos por un perineuro, van a conformar un fascículo y varios fascículos con su respectiva grasa, vaso y arteria van a conformar el nervio como tal. Y el nervio se va a recubrir por epineuro. Esa es la protección del nervio. ¿El nervio desde dónde a dónde va a viajar? Desde la raíz medular en la que nació hasta el órgano efector. Recuerden que acá tenemos axones sensitivos y axones motores. O sea, axones que nacen desde una vía piramidal y axones que viajan en retroceso desde una vía sensitiva, ya sea dolor, tacto, temperatura, propiocepción, lo que sea, vibración, lo que sea. ¿Claro hasta acá, chicos? Sí, señorita. Sí, señora. Bueno. Barrera hematoencefálica lo toqué rápidamente arriba. Y esto era lo que hablábamos de las fibras. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de qué tipos de fibras tenemos, cuáles están mielinizadas, unas más que otras. Y miren este cuadrito en cuanto a la velocidad de conducción. Si ven que son muy lentas. Y las fibras del tacto son mucho más rápidas. Tienen una velocidad, las fibras de tacto superficial hasta de 30 milisegundos y las del dolor de 2 milisegundos. Metros sobre segundo, perdón. Es que milisegundos. De metros sobre segundo. Como tareita, la última parte de la tareita, me van a hablar de qué es la placa neuromuscular o la placa neuromotora y qué neurotransmisor está asociado a esta plaquita, ¿listo? Chicos, muchas gracias por su tiempo. Un gusto encontrarme con ustedes. Espero que haya sido bastante productiva esta clase, que hayan aprendido suficiente, señora. ¿Será que puede repetir la última tarea, por favor? ¿Qué es la placa neuromuscular? ¿Cómo está conformada la placa neuromuscular? Y qué neurotransmisor está asociado a la placa neuromuscular. Profe, la placa motora era la encargada de transmitir la información desde el cerebro hacia el músculo. Al revés. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Sí, del cerebro al músculo. Pero pues tiene una conformación bastante interesante. Y hay enfermedades asociadas a la placa neuromuscular, para que las tengan en cuenta. Ok, vale, profe. Bueno, chicos, buena noche. Listo, Hasta profe. luego, Buenas profe, noches, que hasta esté bien. luego, que Profe, descanse. profe, que tenga buena noche. Profe, Sí, profe, hasta luego. ¿esto podría mandar estas diapositivas? Sí, señor. Listo, profe. Gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Muy buena noche.